Pues por acá, ¿no? Va, aquí está nuestro devanado de campo principal, ¿cierto? Listo, aquí está el devanado de campo principal. Bueno, ahí está. Vamos a dejarle el rotor. Vamos a dibujar el rotor. Listo. Aquí está el rotor. Ah, caramba. Vamos a dibujar los anillos rozantes. Recuerden que no solamente se puede alimentar con anillos rozantes y escobillas, ¿no? Sino que también hay otros tipos de excitación. Profe, ¿cuáles? Bueno, ustedes, algunos. Listo. Aquí tenemos la excitación. Eso es a la máquina, a la alimentación de sede. Aquí tenemos el rotor. ¿Qué son los amortiguadores, los devanados de amortiguamiento? Entonces van a ser unas barras que nosotros vamos a incrustar o a colocar en la periferia del rotor. Unas barras acá, ¿cierto? Vamos a dibujar tres barritas. Tres barras. Ahí van a ver tres barras ahí y tres barras abajo. De material, obviamente material conductor, cobre. Acá, acá y acá. Ahí van a estar las barras. ¿Qué vamos a hacer con esas barras? Las vamos a cortocircuitar en sus extremos, ¿cierto? Con un anillo de material conductor, ¿sí? De esta manera. Y allá por detrás, pues también, ¿cierto? Estos son los devanados de amortiguamiento, ¿listo? Entonces vamos a tener un dibujito así. Soy muy malo dibujando, pero bueno, la idea es que se me pueda entender algo, ¿no? Listo, por aquí, por aquí. Ahí están las tres barras, ¿listo? Tres barras para un polo, tres barras para el otro y cortocircuitadas a través de qué? De anillos de material conductor, ¿cierto? Listo. Run. No, listo. Vamos a ver. Corremos por aquí. Bien. Esos son los devanados de amortiguamiento. Profe, esos no son devanados, son barras. Bueno, sí, son barras. Se llaman devanados de amortiguamiento. Que si las vamos a ver en la realidad, vamos a buscarlo por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscarlo en inglés. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Turun, turun. Bien, eso, aquí está. Esos son los devanados de amortiguamiento. Aquí tenemos los devanados del polo, de los polos. Aquí el lapicito. Estos son los devanados concentrados del polo, los que habíamos visto siempre. ¿Y dónde están los devanados de amortiguamiento? Míralos acá. Ahí están. Esas barras, míralas acá. Cortocircuitados por un anillo, ¿cierto? De material conductor. Mira, aquí se ven. Eh, acá están, miren. Entonces, aquí están los devanados, ¿cierto? Las barras y están cortocircuitados por un anillo. Esa es la idea. Bueno, profe, ¿y eso qué? ¿Cómo funciona? Mira, aquí están las barritas, estas barritas, ¿cierto? Cortocircuitadas por un anillo y pues ahí los polos principales, ¿cierto? Puras máquinas de polos salientes, ¿no? Los grandes generadores tienen esos devanados de amortiguamiento. ¿Cómo funcionan? Bueno, y este funcionamiento nos va a permitir extendernos a lo que son las máquinas de jaula de ardilla. Entonces ya vamos mirando que esto como que parece una jaula, ¿no? Solo que hace falta como completarlo por acá. En este momento solo tenemos unas barras arriba, unas barras abajo. Pero esto nos va a permitir extendernos a lo que son los motores de jaula de ardilla y máquinas asíncronas. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan esos devanados de amortiguamiento? Resulta que estos devanados de amortiguamiento nos van a permitir girar la máquina, nos va a permitir que gire la máquina sin necesidad del campo del rotor. ¿Cómo así? Y sí, fíjense que pasa lo siguiente. Cuando nosotros conectamos el estator, ¿sí? Vamos a crear en el estator un campo magnético que va a empezar a girar, ¿cierto? Allá en el estator. Este es el rotor. El rotor está quieto, tiene inercia, va a arrancar la máquina. Entonces, ¿qué pasa? El campo magnético estatórico va a estar dando vueltas y como va a estar dando vueltas, va a estar cortando las barras, ¿ya? Va a cortar las barras. Y entonces yo me acuerdo de la teoría electromagnética o el electromagnetismo que ustedes vieron en el colegio o en la universidad, ¿cierto? Pasa por aquí, corta las barras. Y entonces yo me acuerdo y de lo que
de lo que vimos al principio de la clase, el principio de la generación, ¿no? Si yo tengo un conductor sumergido en un campo magnético, ¿cierto? Y agarro el conductor y lo muevo con una velocidad v y ese conductor tiene una longitud L, va a aparecer una fen en ese conductor que sigue la regla de la mano derecha de la velocidad cruz campo producto punto con la longitud, ¿cierto? Si hacemos velocidad cruz campo producto punto, velocidad cruz campo nos da que va hacia arriba, menos más. Producto punto con la longitud, en la misma dirección de la longitud aparece una fen. Lo que habíamos visto en el primer curso, ¿cierto? Y como forman 90 grados, entonces me queda que la fen es B, L. Bueno, muy bien. Resulta que aquí pasa lo mismo. Entonces, el rotor está quieto, es decir, estas barras están quietas porque la máquina va a arrancar. ¿Qué va a hacer el campo del estator? El campo del estator va a girar y va a cortar la barra. Profe, la ecuación dice un conductor que se mueve dentro de un campo, no un campo que se mueve dentro de un conductor, ¿no? O que se mueve a través de un conductor. Bueno, relatividad, todo es relativo, ¿cierto? Movimiento relativo, ponga el observador, pues ponemos aquí el observador, a que gire con el campo. ¿Qué va a ver el observador? Pues va a ver que la barra se mueve para este lado. Velocidad relativa, colocamos el otro color, ¿cierto? Entonces, si yo me paro en el campo y veo la barra, es como si la barra se moviera para acá. ¿Velocidad qué? Relativa, ¿cierto? Realidad del campo el que se está moviendo. Ahora, ¿hacia dónde va el campo? El campo va hacia arriba. ¿Hacia dónde va la velocidad de la barra? De izquierda a derecha. Profe, el que se mueve es el campo, sí, pero velocidad relativa a la barra, de izquierda a derecha. ¿Hacia dónde va el producto cruz velocidad cruz campo? Ah, velocidad cruz campo, me paro en velocidad, cierro hacia campo, me va a dar, como lo corregí en, rojo, en blanco, me va a dar hacia acá, ¿cierto? Velocidad cruz campo me da en esta dirección. O sea, el menos allá atrás y el más aquí adelante, ¿cierto? Forman 90 grados. Entonces la fen que va a aparecer ahí será, la fen de este señor, de esa barrita será velocidad relativa, cruz campo, producto punto con la longitud. Y entonces se nos da velocidad relativa, campo, longitud. ¿Ya? Bueno. ¿Y qué más? Bueno, resulta que es que si arriba hay un norte, pues abajo también estará el campo, ¿cierto? Por acá. Y entonces, como el campo está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Porque conectamos la máquina a la red, entraron las corrientes trifásicas, empezó a girar. El campo magnético estatórico. Entonces, este señor va para allá. Velocidad relativa de esta barrita, entonces como si la barra se moviera para este lado, ¿cierto? Esa sería la velocidad relativa. Si el campo va para allá, es como si la barra se moviera de derecha a izquierda. Y si hago velocidad cruz campo, paro en velocidad, cierro hacia campo, campo hacia abajo, no va hacia arriba. ¿Hacia dónde va el campo? Hacia aquí, ¿cierto? Entonces me va a dar que va a apuntar hacia allá, ¿cierto? Hacia allá, ese producto cruz, hacia el fondo. Entonces, menos aquí, más acá. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Bueno, se generaron dos FENS, ¿cierto? Resulta que las barras están cortocircuitadas por anillos ¿qué? De material conductor, ¿cierto? Anillos de material conductor, estos anillos en verde, de material conductor. Y entonces, si yo analizo el circuito, lo que obtengo es lo siguiente. Arriba tengo una barra, menos más, ¿cierto? Un segmento, bueno, dos segmentos va a igual solo un segmento de anillo, ¿cierto? Y abajo tengo otra barra que está menos más y el otro segmento de anillo. ¿Cómo están esas fuentes? Bueno, esas fuentes están en serie, ¿no? Miren, en serie. Y entonces dos fuentes en serie a través de un camino de conducción, pues ¿qué va a circular? Una corriente. Y aparece la corriente. Y aparece la corriente que se baja por acá, ¿cierto? Que se baja por acá, ¿cierto? Y que va a ir bueno, para allá, aquí en el fondo, y aquí hacia adelante, ¿cierto? Aparece una corriente circulante, ¿cierto? De esta manera, ¿cierto? Corriente que es igual a la FEN que estoy creando, que sería lo que llamaríamos dos veces velocidad relativa, campo, longitud, ¿cierto? Porque son dos. ¿Mm? Dividido entre quién? Dividido entre pues, la impedancia de la barra, ¿cierto? Dividido entre la Z de la barra, la impedancia de la barra. Apareció una corriente. Listo.
¿Y qué hace una corriente que circula en una trayectoria cerrada? Entonces, una corriente que circula en una trayectoria cerrada genera un campo magnético, ¿cierto? Asociado a esa trayectoria cerrada. Entonces, por aquí, se me va a crear regla de la mano derecha, hagan circulación de la corriente, sale del tablero, entra al tablero por la parte de abajo, me va a dar que la regla de la mano derecha me va a dar que el campo del rotor está aquí. ¿Qué pasó? Se creó un campo del rotor debido a que el campo del estator corta esas barras que están en la periferia del rotor. ¿Ya? ¿Hacia dónde va el torque? El torque va BR cruz BS en sentido contrario a las manecillas de reloj, se creó el torque SK. ¿Listo? Bien, ¿qué va a pasar? Bueno, se creó un torque, él va a empezar a girar, pero el mismo problema, ¿no? Tiene inercia. Bueno, vamos a analizar qué sucede cuando esto se mueva un poco más, ¿no? Recordemos el problema, ¿no? El problema con el campo principal es que cuando el campo, por ejemplo, cuando el campo está en esta posición del estator, el torque era cero. Y cuando pasaba a esta posición, el torque se invertía. Entonces el rotor empezaba a vibrar. Bueno, vamos a analizar esto mismo, ¿cierto? Pero colocando el campo del estator en la otra posición, en contraposición, a ver si el torque es cero o si se devuelve. Coloquémoslo acá. ¿Listo? Entonces vamos a analizar esa situación. Digamos que la inercia es fuerte, ¿cierto? Como la inercia es fuerte, las barras no se alcanzaron a mover, ¿cierto? Por ese torque ahí inducido. Quedaron en la misma posición. La inercia no las dejó mover. Bueno, ahí me perdonarán el dibujo. La idea es esa, ¿no? Aquí tenemos el círculo de material conductor y allá detrás de material conductor. ¿Listo? Entonces, listo, pasó aquí, indujo un torque. Aquí cuando pase por acá, pues va a inducir también, va a haber un torque hacia allá, ¿cierto? El problema era cuando el campo del estator pasaba a esta zona a estar por aquí, que se nos devolvía. Bueno, vamos a analizar esa posición. ¿Qué pasa si el campo del estator, bueno, sigue su marcha y ahora el campo del estator corta esta barra, ¿no? Este es el norte, bueno, por ende por allá va a cortar la otra barra. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos el campo del estator que está moviendo para allá. Entonces, fíjense que velocidad relativa al conductor. Si el campo va para allá, es como si el conductor se me moviera para allá, ¿cierto? Esta sería la velocidad relativa. Y el de aquí, si el campo va para allá, es como si el conductor, el movimiento relativo, se moviera en dirección contraria, ¿cierto? Que la ley que nosotros estudiamos en teoría electromagnética es para un conductor que se mueve dentro de un campo, ¿no? Aquí tenemos el campo que se mueve. Entonces, para poder aplicar esa ley, hago uso del movimiento relativo. Me paro como observador en el campo y entonces veo que las barras se mueven en dirección contraria, ¿no? Movimiento relativo que estudiaron ustedes en mecánica. Bien. Velocidad cruz campo. Para este señor, me paro en velocidad, cierro hacia campo. ¿Hacia dónde me da? Hacia acá, ¿cierto? Regla de la mano derecha, me da hacia afuera. Menos por allá, más por acá. ¿Listo? Me da hacia afuera. Ahora, en el de arriba, velocidad cruz campo. Me paro en velocidad, cierro hacia campo, hacia abajo. ¿Qué me da? Me da hacia adentro. Menos, más. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo aparecerá la corriente? Bueno, la corriente aparece por esa fen, llega aquí, baja por acá, cruza por acá, cierra por aquí y se genera esta trayectoria cerrada con esta circulación, ¿cierto? Con esta circulación de la corriente. Y esa circulación de corriente me va a crear un campo. Regla de la mano derecha, ¿hacia dónde aparece el campo? Hagan la regla de la mano derecha aquí en la pizarra. Aquí entra, ¿cierto? Por aquí, chun, 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 va para allá. ¿Ya? Regla de la mano derecha, ¿hacia dónde va? Hacia acá. Campo del rotor. Y el campo del rotor va a tratar de alinearse con el estator. ¿Dónde va a ir el torque? Hacia allá. ¿Y el torque sigue en la misma dirección? Sí, sigue en la misma dirección. Fíjense. ¿Torque para dónde iba? Para acá. Ahora el torque para dónde va? Para ahí mismo. Entonces el torque es unidireccional. Unidireccional. Cada vez que vaya cortando barras, zum, 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 va apareciendo un campo rotórico que va a estar
atrasado con el estatórico y que va a tratar de alinearse con ese campo, y entonces va a ir siempre el torque en la misma dirección. ¿Qué va a pasar con las barras? Van a empezar a moverse, que como tienen inercia se mueven lentamente, pero van a empezar aquí a moverse. ¿Ya? Entonces se resuelve el problema, es unidireccional. ¿Qué pasa? Para que la máquina pueda arrancar, no podemos conectar esto, no lo podemos conectar. ¿Por qué, profe? Porque es que si usted lo conecta, me va a crear un campo, dibujémoslo en un color que no estemos utilizando todos. Si yo conecto la excitación, ¿cierto? Lo conecto aquí más y menos, pues voy a crear el campo, ¿cierto? Norte, sur, el campo principal del rotor. Fíjense que el campo principal del rotor en esta posición estaría aquí, ¿cierto? Este sería el campo principal que tendría si conecto la excitatriz. Entonces, si conecto la excitatriz, tengo ese campo. Este campo rotórico es el inducido. ¿Por qué, profe? Porque es que yo lo estoy induciendo, ¿cierto? ¿Cómo? El campo del estator corta las barras, se induce la FEN, como es una trayectoria cerrada, crea corriente y esa corriente crea el campo rotórico inducido, ¿cierto? Ese campo blanco, vamos a llamarlo campo rotórico inducido. Entonces, yo tengo para arrancar la máquina que desconectar la excitación. Tengo que desconectar esta escobilla, no puedo suministrar el campo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no pasa nada. El campo rotor está alineado con el estator, no haría torque. Pero fíjese, si el campo del estator pasa un poquito, el torque va para allá. Entonces, eh, le ayuda al torque inducido. Perfecto. Pero resulta que como la inercia era fuerte, el rotor no se movió, entonces mi campo seguiría estando hacia arriba. El campo azul, el campo de la excitación, ¿cierto? Estaría aquí. Y entonces fíjese que mi torque inducido dice, no, vamos en la misma dirección, pero si yo dejo ese campo principal, fíjese que hacia dónde va a tratar de alinearse, hacia atrás. Y entonces el campo principal me haría torque inverso, que es el problema que tenemos, que lo estamos tratando de solucionar con los devanados de amortiguamiento. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues tengo que quitar el campo del rotor. No lo debo colocar mientras la máquina arranca. ¿Listo? Mientras la máquina arranca, desaparece. Entonces, mientras la máquina arranca, yo desconecto, no conecto aquí. Y es más, cortocircuito. Cortocircuito esto mientras arranca. Bueno, ¿por qué, profe? Porque es que ahí van a haber unos campos, ¿cierto? Uno inducido, perfecto, y uno estatórico. Esta máquina va a empezar a girar, va a empezar a moverse lentamente, ¿cierto? Y entonces el campo del estator si no tiene otra velocidad, se va a la síncrona, siempre va girando a la misma velocidad. Pero las barras van a empezar a moverse lentamente, van a empezar a moverse lentamente. Y entonces como el estator gira a una velocidad superior, va a haber el movimiento relativo entre el rotor y el estator y se va a inducir FEN. Y entonces si estoy induciendo FEN en las barras, también iría a inducir FEN en este devanado, ¿no? ¿Y qué voy a hacer después? Cuando arranque la máquina, cuando ya esté moviendo, pues voy a conectarlo a la excitación. Y entonces, si yo no cortocircuito acá, pues aquí se me va a inducir una FEN. Y entonces a la hora de hacer la conexión puedo tener inconvenientes. Entonces por eso es mejor, cortocircuitemos, conectemos, entonces empieza a girar el campo estatórico, se empieza a inducir FEN, el campo de rotor, este señor empieza a moverse y empieza a arrancar y ya cuando arranque, entonces borro acá, quito el corto y alimento con CD. En el momento de que yo cree eso, se me va a crear el campo rotórico, pero como el rotor ya se está moviendo casi que a la misma velocidad, pues engancha campo rotor, campo estator y tendremos el motor síncrono normalito. Bien, bueno, aquí hay que explicar algo bastante importante y es lo que nos va a permitir hablar de máquinas asíncronas, motores de inducción. Ya sabemos entonces que esta FEN, ¿esto es un motor de inducción? No, no, no. Esto es un motor síncrono con devanado amortiguamiento. Lo que pasa es que los devanados de amortiguamiento funcionan con el principio que van a funcionar las máquinas de inducción o asíncronas. Bien, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que el campo corta la barra, se genera una FEN, se crea un campo rotórico y ese trata de seguir el estator. Si la barra es inquieta, el campo magnético estator sigue su camino, ¿cierto? Y después me corta otras barras. Ejemplo, me va a cortar esta barra de acá, esta barra acá. Sucede lo mismo
se induce Fn, circula corriente, se crea un campo rotórico que va a tratar de alinearse con el del estator, ¿cierto? Y así sucesivamente. Siempre el campo del rotor va a estar en atraso y es un campo que estamos creando por inducción, ¿ya? ¿Sí? Fíjense aquí en esta posición, el campo rotor va a estar en atraso, va a estar atrás, va a atrasar. Y eso hace que el torque sea unidireccional. Si nosotros miramos la FEN, ¿sí? En el rotor, en las barras, se está induciendo una FEN, que podemos decir que es 2 veces la velocidad, ojo, velocidad relativa. Campo, ¿cierto? Estatórico, longitud de las barras, ¿bien? Y ojo que aquí es velocidad que relativa. ¿Y por qué es velocidad relativa? Ah, no, profesor, usted dijo, bueno, si el campo es mueve hacia allá, yo necesito la velocidad de mi conductor. Es como si mi conductor se moviera para el otro lado, ¿no? O sea, cuando usted va en el carro, ¿cierto? En la moto, la cicla, a pie, ¿cierto? Usted va para allá, usted es el que va aquí mirando, ¿cierto? Y hay una señal de stop, ¿sí? En realidad usted se mueve hacia la señal de stop, pero para usted, ¿cierto? La señal de stop va llegando hacia usted, ¿cierto? Usted está sentado en una silla, en su carro, y usted ve que su señal está aquí. O pasa lo de la Tierra, ¿no? ¿Quién se mueve? ¿La Tierra o el Sol? Entonces decimos los dos. Bueno, sí, muy bien, los dos se están moviendo en ese movimiento del espacio. Pero en el movimiento relativo, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Pero para nosotros, ¿cierto? Es como si el Sol cruzara nuestro cielo, movimiento relativo. Pero aquí lo llamé también velocidad relativa, ¿por qué? Porque es que el rotor, las barras, van a empezar a moverse, ¿cierto? Va a empezar a vencer la inercia que tiene pues esta máquina, ¿cierto? ¿Por qué tiene inercia? Pues es una masa, ¿cierto? Material ferromagnético, el devanado principal, las barras, todo eso tiene inercia. Entonces, cuando empieza el campo a cortar las barras, empieza a generar el torque, pues él va a empezar a moverse. Como va a empezar a moverse, ¿cierto? Las barras van a adquirir una velocidad, van a empezar a moverse hacia allá, en la misma dirección del campo. ¿Hacia dónde se mueve el campo? Esta sería la velocidad sincrónica, la del campo. Y las barras van a empezar a moverse y van a adquirir una velocidad mecánica. ¿Listo? Una velocidad mecánica. Resulta que, entonces, ¿de qué depende la FEN? De que el campo corte las barras, las cruce, ¿cierto? Estatórico que se mueve allá a 3600 RPM, entonces va cortando las barras. Al cortar las barras, genera la FEN. Pero entonces, si las barras empiezan a moverse, ¿cierto? La velocidad con la que el campo corta las barras va a ser menor. ¿Por qué? Porque esa velocidad relativa sería la velocidad del campo, ¿sí? Que lleva el campo, menos la velocidad de las barras. Profe, ¿por qué menos? Bueno, movimiento relativo. Los dos se están moviendo en la misma dirección, ¿cierto? Si alguien no lo capta todavía, pues podemos hacer el de mecánica, ¿no? Ejercicio mecánico. Usted se mueve para allá a 80 kilómetros. Y aquí viene un carro, ¿cierto? Mucho más veloz, a 100 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad lo corta? ¿A qué velocidad lo cruza? ¿Con qué velocidad pasa? ¿Con qué velocidad observa usted a través de su ventana que pasa ese carro? A 20 kilómetros sobre hora. ¿Y por qué? Porque las velocidades, si van en la misma dirección, se restan. La velocidad relativa sería la resta entre la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Cierto? Ah, si usted se mueve para allá a 100 kilómetros por hora y el otro señor se mueve para acá a 100 kilómetros sobre hora, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad relativa? 200 kilómetros sobre hora, ¿cierto? Se ve que pasa como un rayo, ¿no? ¡Zum! A través de su ventana, ¿cierto? Ah, pero si los dos se mueven para la misma dirección a 100 kilómetros sobre hora, pues usted ve al chofer acá, usted ve al otro chofer y se pueden ir hablando. ¿Por qué? Porque la velocidad relativa es cero. Pueden irse de un lado, hablando, ¿cierto? Comentando ahí. Porque van a la misma velocidad, no va a haber movimiento relativo entre los dos, ¿cierto? Entonces, si van para el mismo lado, se restan las velocidades. Si van en direcciones contrarias, pues se suman las velocidades. En el caso de nuestra máquina, de nuestros devanados de amortiguamiento, ¿qué va a pasar? Pues van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque el torque que está haciendo es en dirección del movimiento, un motor. Entonces va a empezar a moverse. Y a medida que las barras empiezan a girar,
Entonces, la velocidad relativa, que es la velocidad del campo, que es la velocidad síncrona, menos la velocidad de las barras, que es la velocidad mecánica, pues se empieza a reducir la velocidad relativa. Y entonces, si se empieza a reducir la velocidad relativa, se empieza a reducir ¿qué? La FEN. Y si se empieza a reducir la FEN, se empieza a reducir la corriente que circula por las barras. Y si se empieza a reducir la corriente que circula por las barras, se empieza a reducir el campo rotórico. Y si se empieza a reducir el campo rotórico, se empieza a reducir el torque inducido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las barras van a ir moviéndose cada vez más rápido, pero a medida que se van moviendo, van perdiendo ese torque y entonces llega el concepto de asíncrono. ¿Cómo así, profe? Sí, señor. ¿Por qué? Porque resulta que esas barritas que nosotros tenemos aquí nos van a arrancar la máquina, ¿cierto? Están quieticas, entonces van a empezar a girar, ¿cierto? Van a empezar a mover ese rotor con una velocidad mecánica. Y por acá estará la velocidad del campo, que será la velocidad del síncrono, ¿cierto? ¿Quién es más grande? La velocidad síncrona, ¿no? Estaba cortando las barras, entonces las barras empiezan a moverse. Resulta y pasa que si la velocidad de las barras, ¿cierto? Si la velocidad de las barras llegara a ser igual a la velocidad sincrónica, pues la velocidad relativa sería ¿cuánto? Cero, ¿cierto? Si las barras empiezan a moverse, ¿listo? Y empieza a girar ese rotor y a agarrar velocidad, 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 y llegan a tener la velocidad del campo, pues el campo no corta las barras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la barra se movería a la misma velocidad del campo. Y entonces, si el campo no corta las barras, si no hay velocidad relativa, no hay FEN. Y si no hay FEN, no hay corriente. Y si no hay corriente, no hay campo rotórico. Y si no hay campo rotórico, no hay torque. Y si no hay torque, pues ¿qué hace el rotor? Se queda porque no hay movimiento. No hay torque que lo impulse. Y si no hay torque, el campo magnético del estator sigue su rumbo. Ah, entonces el campo magnético corta las barras. Y si corta las barras, existe la FEN. Y si existe la FEN, existe la corriente. Y si existe la corriente, existe el campo de rotor y vuelve a haber torque. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad de la máquina, de las barras, va a acercarse a la velocidad sincrónica, pero nunca va a ser igual. Siempre va a ser menor. Porque si es igual, no hay FEN. Y si no hay FEN, no hay inducción. Si no hay inducción, no hay torque. Si no hay torque, no hay movimiento, se queda el rotor y vuelve a ser mayor la velocidad sincrónica. Entonces la velocidad de movimiento va a ser menor a la velocidad sincrónica. Y entonces esa velocidad va a ser una velocidad asíncrona. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma del campo estatórico. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, entonces pasa lo siguiente. Como estamos viendo devanados de amortiguamiento, todavía no máquina síncrona, pero ya vamos a entender, ya estamos entendiendo cómo funciona una máquina asíncrona o de inducción. Entonces ya dicen, ah, profe, ya la máquina de inducción se llama de inducción porque yo como estoy creando el campo rotórico a través de inducir FEN en el rotor, que como es de material conductor y en una trayectoria cerrada, pues me crea un campo rotórico producto de esa inducción. Muy bien. Ah, y se van a llamar máquinas asíncronas porque la velocidad mecánica del rotor no puede ser la misma del sincronismo, porque si es la del sincronismo no hay FEN, y si no hay FEN no hay torque, y si no hay torque el rotor se queda, y si se queda, entonces la velocidad síncrona es mayor que la velocidad mecánica y habría inducción. Entonces se llaman asíncronas esas máquinas que vamos a ver adelante. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman asíncronas? Porque su velocidad no puede ser la de sincronismo. Porque si es la de sincronismo, no hay inducción. Entonces su velocidad se va a acercar mucho, pero no va a ser la síncrona. Y esa velocidad no va a ser constante, como sucedía con la máquina sincrónica. Pero estamos en la técnica de arranque. ¿Cuál técnica de arranque? La técnica de devanados de amortiguamiento. Y entonces, ¿cómo es esa técnica? Cortocircuito la excitación para que no me genere ningún problema. Conecto el estator, el campo estatórico empieza a girar, ¿cierto? A la velocidad síncrona, corta las barras, se induce una FEN en esas barras, generan una corriente circulante, crean un campo rotórico y genera un torque. Y ese torque va siempre en la misma dirección conforme va a ir cortando las barras, porque el campo inducido siempre va a estar atrás del campo estatórico.
y empieza a moverse la máquina y empieza a acelerar. ¿Hasta dónde? Hasta que alcance una velocidad de equilibrio que va a ser muy cercana a la síncrona, pero no va a ser la síncrona. ¿Listo? Menor. Y entonces esto se va, por ejemplo, si el motor síncrono es de 3600 RPM, en ejemplo, estos devanados nos van a arrancar la máquina, ejemplo, a 3000, puede ser 540 RPM. Y ahí se estabiliza. Y entonces cuando se estabilice, abrimos aquí y conectamos. ¿Qué hacemos? Se crea el campo rotórico principal. El campo rotórico principal se engancha con el del estator y se convierte en síncrona girando a 3600 RPM. Y ese es el arranque de vanados de amortiguamiento. Profe, ¿por qué se llaman devanados de amortiguamiento y no devanados de arranque? ¿No? Sería como más interesante. Devanados de arranque del motor síncrono, perdón. Bueno, resulta que esos devanados, ¿cierto? Nos van a ayudar a suplir los transitorios. ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces vamos a tener por aquí el estator, vamos al estator de la máquina, vamos a dibujar ese rotor. Listo. Y vamos a dibujarle los devanados de amortiguamiento. Listo, están los devanados de amortiguamiento cortocircuitados por anillos de material conductor. Listo. Nuestro motor, nosotros dijimos, bueno, el campo estatórico va adelante, el campo, ya arrancó la máquina, listo, ya está girando. ¿A qué velocidad gira? A la velocidad del sincronismo. Listo, está girando para acá, a la velocidad del sincronismo. Bueno, nosotros dijimos, ¿cómo es la curva de torque-velocidad del motor? Entonces, por acá tenemos la velocidad, por acá tenemos el torque, ¿cierto? Velocidad, torque. Entonces, por acá tenemos la curva característica que es así. ¿Hasta dónde? Hasta el torque máximo. ¿Quién era el torque máximo? Teóricamente 3 de pi EA sobre WMXS, ¿cierto? Por acá estará el torque nominal, ¿cierto? El torque de plena carga. Entonces nosotros dijimos, bueno, independientemente de lo que yo le coloque al motor, el motor siempre va a moverse a la misma velocidad, porque es síncrono, ¿ya? Pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un cambio de carga, ¿cierto? Existe un fenómeno transitorio. Entonces, suponiendo que esto está subiendo un ascensor, ¿cierto? Iba una persona, dos personas, y de un momento a otro, ¡prum! Tres personas. Entonces resulta que el motor estaba estabilizado, ¿no? Subiendo las dos personas, y de un momento a otro, ¡pum! Se montó. O bueno, pongamos una banda transportadora, ¿sí? Mejor, que en el ascensor el motor tiene que parar primero, después volver otra vez, ¿cierto? Profe, ¿los ascensores utilizan máquinas síncronas? No, utilizan máquinas de inducción. Por lo general, la mayoría de aplicaciones, ¿cierto? En la industria están utilizando máquinas asíncronas, máquinas de inducción, no motores sincrónicos, porque fíjense que el motor síncrono uno es más caro, requiere mantenimiento, técnica de arranque, eso no es así como así, ¿cierto? Sin embargo, tiene esa ventajota suprema que nosotros vimos, que es que a través de la corriente de campo controlo los reactivos y puedo utilizarlo como compensador, ¿ya? Ahora bien, supongamos que está moviendo una banda y lleva una caja y de un momento a otro, pues cayó la otra caja. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay un transitorio. Apenas cae y siente más carga, pues obviamente el rotor tiende a quedarse porque hay más torque. El motor estaba estabilizado con un torque inducido determinado por las corrientes que estaban entrando, ¿cierto? De un momento a otro cayó más carga, pues en ese momento, ¡pum!, hay más torque de carga, ¿cierto? Y pues obviamente se va a quedar. Inmediatamente se queda, reduce la velocidad, ¿no? Ahí, pum, cayó la carga, se redujo la velocidad. Profe, usted dijo que se movía siempre a la misma velocidad. Sí, se va a mover, pero después del transitorio. ¿Por qué? Porque es que se queda el rotor, entonces el campo del rotor se atrasa, crece el ángulo delta, ¿cierto? Se aumenta el par, entonces tiende a acelerarse, se acelera mucho, entonces se adelanta mucho el campo del rotor, ¿sí? Entonces se reduce el par y va para atrás. Entonces, si nosotros miráramos el par de la máquina, estaba así como estable, con una cajita, y de un momento a otro, ¡brum!, cayó la otra caja. Entonces, ¿el que hace? ¡Brum!, trata de estabilizarse, trum, 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 y hasta que se vuelve y se estabiliza. ¿Listo? Este sería el torque.
¿ya? Un transitorio del torque. Ah, bueno, en teoría debería montarse porque se subió otra caja, ¿no? Se subió otra caja, entonces llegue trunca el torque, se aumenta, y se estabiliza. Ese sería el transitorio del torque, ¿ya? Los devanados de amortiguamiento reciben su nombre, ¿por qué? Porque, bueno, cuando el motor arranca y ya está girando a la velocidad síncrona, los devanados de amortiguamiento no hacen nada, porque no hay inducción, ¿cierto? Conforme arrancó la máquina, chun, 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 yo conecté la excitatriz, se enganchó el campo del rotor con el del estator, la velocidad del rotor es la misma del estator, no va a haber fren inducida, porque se está moviendo el rotor a la misma velocidad del estator, entonces los devanados de amortiguamiento no hacen nada. Ah, pero si en dado caso llega a haber un cambio de carga y el rotor se empieza a mover un poquito más lento, pues el campo del estator corta las barras, genera un torque, ¿cierto? Inducido adicional y ayuda a volver otra vez a retomar la velocidad y ahí entonces los devanados ya no harían nada. Entonces fíjense, si la velocidad del rotor cambia un poquito, ellos entran a actuar a ayudar, tanto como motor como generador, porque recuerden que en el generador también hay torque, ¿cierto? Solo que se opone al movimiento. Pero eso ya vamos a hablar en 5 minutos porque queda menos de un minuto.